Este video es para ti si tú sientes que a veces te inflamas, te da dolor abdominal, agriera, gastritis, gases, flatulencias y que a veces sientes que no sabes realmente qué es lo que te está haciendo daño. Pues hoy te voy a decir 5 alimentos que dañan y destruyen tu salud digestiva, tu mucosa gástrica, que dañan esa barrera intestinal. Así que quédate hasta finalizar este video para que puedas entenderlo. Yo soy Laura Guerrero, nutricionista, experta en nutrición deportiva y me estoy formando en este tema de salud digestiva que me encanta desde la parte de la medicina funcional. Estoy haciendo continuamente videos para ustedes cada semana para que se suscriban a mi canal, le den like a este video, me dejen en sus comentarios dudas, aportes, su agradecimiento. También me gusta leerlos bastante. Así que quédate por favor, que yo sé que esta información puede ser útil para ti y si no es útil para ti, puede ser útil para un familiar o para algún amigo. Bueno, antes de empezar es muy importante saber que nuestro sistema digestivo va desde la boca hasta el ano y comprende lo que es la boca, la garganta, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso. Todo eso es el tracto digestivo y por ahí pasan los alimentos y luego son expulsados en heces, lo que no vamos a utilizar. Resulta que el sistema digestivo es la primera barrera que tiene nuestro cuerpo para separar nuestros órganos y nuestro sistema interno, que es un sistema estéril, sin bacterias, sin contaminación, de todo lo externo que tiene bacterias y contaminación. Entonces, si nuestro intestino está afectado, si tú te estás inflamando, si estás teniendo distensión, gases, es probable que esa sea una de las causas de por qué te enfermas tan frecuente. Así que aquí te voy a dar esos 5 alimentos que debes evitar a toda costa porque destruyen tu salud digestiva. Resulta que en nuestro sistema digestivo tenemos las células que se llaman enterocitos en nuestro sistema digestivo, que son las que absorben todos los nutrientes. Deben de ser unas células una tras otra, e inclusive esas células deben de estar muy unidas porque si no, por estas uniones pueden pasar toxinas. Muchas veces cuando nuestro sistema digestivo está mal, está inflamado por mala alimentación, ellas se empiezan a separar y empiezan a dejar pasar cosas que no se deben. Otra cosa es que nuestras células del sistema digestivo están cubiertas por una capa que se llama mucosa. Y esa capa es súper importante porque también nos protege. En esa capa también se generan sustancias antimicrobianas que nos ayudan a matar esas bacterias que quieren ingresar adentro de nuestro cuerpo. Pero resulta que si nosotros no tenemos una alimentación rica en fibra, la fibra se encuentra en las frutas, en las verduras, en los tubérculos, también en los cereales integrales como la quinoa, el arroz integral, la avena también, grano entero, sin gluten, sin procesar. Esa fibra es súper importante porque alimenta unas bacterias buenas que nosotros debemos de mantener en nuestro sistema digestivo porque también nos ayudan a combatir y a no dejar espacio para las bacterias malas y también producen ciertas sustancias que necesitamos para nuestra salud digestiva, para nuestra salud mental y también para nuestra salud hormonal. Imagínense lo importante que es nuestro intestino, por eso le llaman el segundo cerebro hoy en día. Entonces resulta que si no comemos suficiente fibra en nuestra alimentación, esas bacterias empiezan a comer la mucosa. Así que nos empezamos a quedar sin mucosa gástrica. Y ahí, en ese momento, es cuando tú sientes ese dolor, ese ardor, porque cuando no hay mucosa, el enterocito, que es la célula, hago así porque son unas células que tienen como unas vellosidades, y en serio son como cuadraditas con vellosidades, ese enterocito empiezas a quedar vulnerable, a quedar expuesto. Y ahí es donde pueden comenzar a separarse y a dejar pasar toxinas. Y ahí es donde muchas veces se genera el dolor de la gastritis, porque obviamente el ácido clorhídrico, las sales biliares, las enzimas digestivas pueden empezar a deteriorar nuestro sistema digestivo si no hay una suficiente mucosa. Bueno, así que voy a empezar con el primer alimento. El primer alimento que daña tu salud digestiva es la glucosa.
Cuando hablo de glucosa, estoy hablando del azúcar. Y sí, resulta que el azúcar está comprobado que disminuye esa capacidad que tiene nuestro intestino de ser una barrera ante sustancias malas. Así que el exceso de azúcar añadido nos va a ocasionar este problema. ¿Cuándo yo puedo considerar que es un exceso? Cuando consumo más de 20 gramos de azúcar al día. Y eso me parece muy flexible. Resulta que casi todos los productos que encontramos en el mercado tienen azúcar añadido. Así que nosotros debemos de tratar de eliminar al máximo el azúcar que añadimos constantemente a nuestra alimentación, sea que nosotros mismos la añadamos a las preparaciones o sea que consumamos alimentos que ya sabemos que son muy altos en azúcar, porque se le siente una gaseosa, un dulce, un pastel, una torta. Esto esporádicamente no tiene nada de malo, pero si lo hacemos diariamente, frecuentemente, varias veces a la semana, esto es una de las principales causas que dañan nuestro intestino. En segundo lugar, la fructosa. La fructosa es el azúcar natural que se encuentra en las frutas y por eso muchas personas mal informadas han decidido bajar las frutas de su alimentación por todo lo que se viene hablando de la fructosa, ya que la fructosa no solamente daña nuestro intestino, sino que también produce hígado graso y otras cosas como aumentar los triglicéridos. Resulta que la fructosa que estamos hablando es de la fructosa solita. Resulta que la industria alimentaria ha fabricado fructosa artificial y es muchas veces el azúcar que se le añade a muchos alimentos y se le conoce como jarabe de maíz o fructosa. Ustedes lo pueden ver en la lista de ingredientes de los alimentos. Así que por favor tengan mucho cuidado. Los jugos de fruta en caja, el jugo de naranja en botella, los jugos de fruta naturales son altos en fructosa y bajos en fibra. Esto lo deben de evitar. Pero la fruta entera que tú te comes así picada, no es necesario eliminarla. Sí controlar la porción. O sea, si tú te comes 4 frutas al día es porque eres un deportista que gasta mucha energía. Pero si tú eres una persona más bien sedentaria o que solamente hace 1 hora de ejercicio al día, pero el resto del día está sentado, yo te recomiendo 2 porciones de fruta al día, más o menos de este tamaño. Un pocillito o una unidad de fruta picada 2 veces al día y ojalá separaditas, no juntas. Y si lo vas a hacer juntas, entonces puedes procurar añadirle también fuentes de grasa como almendras, nueces. ¿Para qué? Para que esa carga de glucosa, de fructosa en este caso, no sea tan elevada y disminuyamos un poquito ese impacto a nivel glicémico en nuestra sangre y a nivel digestivo esa absorción sea un poquito más lenta. Bueno, vamos con el alimento número 3. Ese alimento número 3, no sé si llamarlo alimento, realmente no es un alimento, pero es el etanol. El etanol es el conocido alcohol. Bueno, resulta que cuando consumimos alcohol, todas nuestras células se separan y se daña la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque pasa demasiado rápido a la sangre, se absorbe, entonces daña. Esa capa, las células a nivel digestivo tienen una capita protectora y el etanol lo que hace es disolver esa capa y permite que todas esas toxinas entren. Así que cuando consumimos alcohol, entran no solamente el etanol, que es un tóxico a nuestro cuerpo, sino otras toxinas que estén en el ambiente, que estén en nuestro intestino, bacterias que estaban ahí, que no habían podido pasar, pero con el alcohol es posible que pasen. Así que además de que el etanol es un tóxico para nosotros, en exceso nos puede conducir a tener hígado graso, esteatosis hepática, cirrosis, de que nos aumenta la grasa corporal, nos aumenta de peso porque tiene altas calorías, también daña la mucosa gástrica, deja pasar toxinas y daña nuestra salud digestiva. Así que en lo posible trata de evitarlo. Se habla de máximo 2 copas al día. Para hombres y para mujeres tenemos que tratar de no consumir más de esta cantidad, a menos de que tú seas consciente de las consecuencias que tiene para tu salud, pero por lo menos sé consciente de esto y si puedes tomar otra decisión, tu cuerpo te lo va a agradecer y tu salud
va a permanecer más tiempo. El cuarto alimento, bueno, ya no sé si llamarlos alimentos, porque les voy a hablar de la sal. Sí, señores. Resulta que una alimentación alta en sal también está relacionada con dañar la salud digestiva. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir máximo 5 gramos de sal añadido a los alimentos. Eso equivale a una cucharadita pequeña. Quiere decir que nosotros podemos añadirle un poquito de sal al huevo, un poquito de sal a la carne, al arrocito, del almuerzo, en la comida también, pero miren que es poquito. Así que las salsas, los aderezos, los caldos en cubo, las sopas de sobre, las carnes frías, los embutidos y los mecatos, que son demasiado altos en sal, debemos tratar de evitarlos. Resulta que la sal se ha asociado a una mayor prevalencia de cáncer gástrico porque daña la mucosa. Y yo ya les dije la importancia de esa mucosa que protege la célula del intestino. Así que tratemos, por favor, de consumir cosas bajas en sal. Eso es por su bien. ¿Listo? Y en último lugar tenemos los endulzantes. Los endulzantes artificiales. Resulta que se han hecho estudios y se ha encontrado algo súper interesante, y es que cuando tú consumes endulzantes te empiezas a volver intolerante a la glucosa. Es decir, al consumir más endulzantes por tratar de cuidarte de los azúcares, tú te vuelves intolerante al azúcar. Entonces ya consumes azúcar y la respuesta de la glicemia es exagerada, o sea, se te sube el azúcar más de lo normal, más que antes. Y también puede ocasionar muchos cambios en la flora intestinal. Así que se ha encontrado que el consumo alto de endulzantes daña también esa flora intestinal y por ende debes tratar de evitarlo. Así que todo lo light, todo lo que diga sin azúcar, pero que sepa dulce, debes de tratar de evitarlo. Es preferible que compres las cosas sin azúcar, sin endulzante, y tú mismo lo endulces con algo más natural. O la otra opción es buscar cosas que sean endulzadas con stevia, que es un endulzante natural y que hasta ahora no se ha encontrado que dañe la flora intestinal. Sin embargo, es importante no abusar porque ya sabemos que todo en exceso es malo y la falta de estudios no significa que de pronto no pueda afectarte. Hasta ahora no se ha encontrado nada, pero igual es bueno prevenir y no excederte. Esa era la información que tenía hoy para todos ustedes. En resumen, les voy a comentar nuevamente esas 5 cosas que dañan tu salud digestiva y que debes evitarla a toda costa. La glucosa, que es el azúcar, la fructuosa, que es el azúcar de las frutas, pero que solamente nos afecta si nos excedemos y si consumimos jugos de fruta y alimentos que tienen fructuosa o jarabe de fructuosa. El etanol, que es el alcohol, en lo posible no pasarte de 2 bebidas alcohólicas en el día si tomas mucho. En cuarto lugar, la sal. Y en quinto lugar, los endulzantes artificiales. Espero que les haya gustado mucho la información. Para mí siempre es un placer darles información de valor y con evidencia científica. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tus dudas o felicitaciones o no sé, lo que quieras en los comentarios y darle like a este video. Te mando un gran abrazo.